Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N después de Víctor Hugo y con la realidad. Lo comentábamos recién, una jornada de intensas negociaciones en el Parlamento Nacional. Vamos a tener a varios representantes, está llegando ya Omar Plaini, que viene del Parlamento, y vamos a ver cómo están esas negociaciones. Va a venir Pablo Micheli. También Laura Rodríguez Machado, senadora del PRO, Daniel Lipovetsky. ¿Cuál va a ser la posición de Cambiemos? ¿Se van a abstener? ¿Van a facilitar? Y sobre todo, ¿qué va a ser el bloque del Frente Renovador, donde hay ya algunas divergencias? Los ojos están puestos sobre todo en los diputados del sindicalismo que acompañan a Sergio Massa. ¿Qué va a hacer Facundo Moyano? Después que en este programa y públicamente dijo que él iba a acompañar la ley antidespidos. Héctor Daer ya sentó posición. La semana pasada realmente se la jugó Daer, votó con el Frente para la Victoria, con Omar Plaini, con otros diputados. Y también, ¿qué va a hacer el diputado Taboada? ¿Qué van a hacer los diputados camioneros en el Frente Renovador después que las 5 CGT hicieron esa marcha multitudinaria reuniendo más de 350.000 personas, donde le pidieron al Parlamento Nacional que vote la ley antidespidos? Por eso también el enojo de Sergio Massa en la tarde de hoy, cuando no pudo acordar con el Frente para la Victoria modificaciones al proyecto de ley, porque el Frente para la Victoria, junto a Omar Plaini, junto a los bloques de izquierda y otros diputados de distintos bloques, acordaron mantener el proyecto que viene del Senado e insistir mañana con su sanción en la Cámara de Diputados. De esto vamos a estar hablando, y también vamos a estar hablando del apriete que el gobierno está haciendo sobre gobernadores, legisladores y sindicalistas. Por eso el hashtag de esta noche es apriete laboral, porque el gobierno está presionando fuertemente a los gobernadores peronistas para que traten de cambiar algunas posturas, que vamos a ver si sobre el Frente Renovador esas presiones están llegando. Hoy, sobre el tema despidos y la ley antidespidos, habló el ministro Pancho Cabrera, y a los empresarios les habló y les decía lo siguiente: si piensan que la doble indemnización es inconveniente, díganlo. Así como lo llevaron a la Casa de Gobierno para que apoyen la posición del gobierno y firmen que no iba a haber despidos, justamente para tratar de estar en contra de la ley antidespido, no están conformes en el gobierno. Y como escuchan que hay posturas de empresarios que en privado o frente a los funcionarios se quejan, hoy directamente otra vez los sacó a la luz Pancho Cabrera y dijo: ¿están en contra de la ley antidespidos? Vayan y díganlo. Los están apretando, los están corriendo desde el gobierno a los empresarios para que sienten postura. Pero más interesante aún hoy, ¿dijo otra cosa también? A ver, no hay crisis laboral, sino falta de demanda de empleo. No hay crisis laboral, sino falta de demanda de empleo. ¿Lo entiende? Ahora cuando le vamos a preguntar a Pablo Micheli, que ya está acá en el estudio, a ver si entiende la frase de Pancho Cabrera. No hay crisis laboral, sino falta de demanda de empleo. Dio vuelta la carga de la prueba, ¿no? Es exactamente eso. Pero el que habló también sobre el tema ajuste, empleo y demás es Durán Barba, porque Durán Barba, acá estoy, se quedaron con... Acá estoy. Durán Barba habló hoy y le preguntaron sobre el ajuste o no, gradual o no, de Macri. Miren lo que dijo. Cuando el presidente Maguad, de quien yo fui jefe de gabinete, tomó las mismas medidas, perdió 130 puntos.
en 3 semanas. ¿Por qué? Porque tenía 70 positivas y pasó a 60 negativas. Y después se cayó el gobierno. ¿Fueron medidas gradualistas? Bien parecidas a estas. Sí, fuéramos bien gradualistas. Bien parecidas a estas. Sí, fuéramos bien gradualistas. Se ríen. Así como Aranguren dijo que si no tenía plata para cargar nafta, no carguen. Durán Barba le preguntan, ¿son medidas gradualistas como las que tomó? Se ríen. Miren, pónganlo de nuevo. Se ríen. Se ríen. Cuando el presidente Maguad, de quien yo fui jefe de gabinete, tomó las mismas medidas, perdió 130 puntos en 3 semanas. ¿Por qué? Porque tenía 70 positivas y pasó a 60 negativas. Y después se cayó el gobierno. ¿Fueron medidas gradualistas? Bien parecidas a estas. Sí, fuéramos bien gradualistas. Bien parecidas a estas. Sí, fuéramos bien gradualistas. Se ríen Durán Barba de las medidas gradualistas. Hay que decir que avisó Gato, avisó Durán Barba cuando estaban entrando al gobierno. Él dijo eso, dijo no hay que hacer un ajuste porque uno queda como un ajustador, y citó justamente el ejemplo de Yamil Maguad, el ecuatoriano, su coterráneo, su compatriota, que efectivamente llevó adelante un ajuste descomunal y después vio colapsar su gobierno. También está esto en el muy buen libro de Hernán Iglesias, en el libro Cambiamos, donde relatan el diario de campaña el día a día. El día a día de la campaña de Cambiamos. Que es brutal, la honestidad. Sí, claro. Es sincericidio. Hay mucha información de primera mano, porque es alguien que vivió, uno de los jefes de campaña, uno de los lugartenientes hoy de Marcos Peña, y ahí cuenta que en todas las reuniones del equipo económico, previo a asumir, Durán Barba decía esto, decía no ajustemos de entrada porque vamos a quedar para todo el resto del mandato como ajustadores. Como también les recomendaba de que no hablen de la pesada herencia como después finalmente. No sé, me parece, lo noté también a Durán Barba como un poco enojado, distante del gobierno, ¿no? Y puede ser porque justamente se desobedeció ese consejo, ¿no? Bueno, muy bien. En la jornada de hoy, justamente, mientras el gobierno niega la ola de despidos, mientras la población, ayer se lo contábamos aquí, la última encuesta de Federico Aurelio, en un 60% cree que hay ola de despidos, el gobierno lo niega, los datos de la realidad. Como yo le digo, cuando le digo que empezamos este programa, que contamos la realidad, los datos de la realidad en la ciudad de Buenos Aires desmienten al gobierno nacional, Berco, ¿no? Muy llamativo, Gato, lo que dio a conocer hoy el gobierno porteño, datos del Ministerio de Desarrollo Económico porteño, que mide trimestre a trimestre la evolución de la desocupación en el distrito. Y fíjate vos, en 3 meses, dice el gobierno de la ciudad, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, hay 26.456 nuevos desocupados solo en la ciudad de Buenos Aires. Ahí tenés, para despejar cualquier duda, la cantidad de desocupados que contaba la encuesta de indicadores laborales del gobierno porteño en el cuarto trimestre de 2015, 115.667 desocupados, y en el primer trimestre de 2016 142.117 desocupados. Pero esto no es todo, también hay un índice de desocupación porteño que da a conocer el gobierno de la ciudad y que dice lo siguiente: la desocupación porteña en el primer trimestre del año pasado era 8,4%. Si uno hace la comparación interanual, vayan al primer trimestre de 2016, en la tercera columna, van a ver que aumentó del 8,4 al 8,6%. Si la comparación la hacemos con el final del año pasado, el salto es mucho mayor, de 6,8 a 8,6. Ahí hay que hacer la salvedad de que siempre es mayor en el primer trimestre que en el cuarto, por una cuestión de estacionalidad. Pero de todas maneras, en la comparación interanual sube la desocupación en el total de la ciudad. Y fíjense la evolución de las regiones. En la región sur se ve un leve descenso frente al primer trimestre del 2015, o sea, de un año atrás, un leve descenso 0,5%, pero en la región norte sube y en la región centro también sube. El salto es muy, muy pronunciado si uno compara el cuarto trimestre de 2015 en cualquiera de las 3 regiones con el primer trimestre de 2016, insisto,
datos oficiales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, el salto es importante, ¿eh? Y sobre todo en números absolutos, cuando Claro. uno mira la cantidad de desocupados en el cuarto trimestre de 2015 y en el primer trimestre, en la primera placa que se veía el número absoluto, ahí ves cómo aumentan en esa cuantía, en 26.456. Vos pensás que en la Ciudad de Buenos Aires Solo en la ciudad de Buenos Aires. vivimos 3 millones de personas nada más, y bueno, el resto de la población tuvo probablemente un salto equivalente o mayor o menor, pero evidentemente es una proporción de la sociedad que pasó a integrar las filas de la desocupación. Bueno, y un nuevo aumento que se ha conocido en las últimas horas, ¿no? Un aumento para un producto de amplio consumo popular como es el del pan. Por las nubes, 20% aumenta aproximadamente. El kilo, según las panaderías, va a costar entre 38 y 40 pesos el kilo de pan. Causas dicen que la harina aumentó el 35%, las tarifas del agua, lo que la gente se queja diariamente, las tarifas del agua que han aumentado hasta el 500%, es una barbaridad. Anoche decían los bomberos, ¿no? Ponían el ejemplo ellos, y el gas que aumentó para esas panaderías, bueno, 35%. Bien, tenemos una mesa bien como todos los días para analizar lo que se viene mañana en el Congreso, ley antidespido. Omar Plaini, enseguida vamos a hablar con él. Pablo Micheli, buenas noches Pablo. ¿Las expectativas para mañana? De la ley. Que por favor haya acuerdo entre los sectores de la oposición, tanto el Frente para la Victoria, el Frente Renovador y otras fuerzas, y que salga de una vez por todas, porque todos los días se van, yo ya lo dije en otro programa aquí. ¿Estos datos de la ciudad de Buenos Aires lo impactan? No, la verdad que sí, porque bueno, es un sinceramiento. El gobierno de la ciudad es del mismo signo que el gobierno nacional. Entonces, que ocurran estos datos. El gobierno insiste en seguir comparando la situación de cuando existió una ley que fue en el 2002, sí. Del 2002 al 2007, pero miente abiertamente, porque cuando dice que fracasó, la verdad que las estadísticas de esos tiempos no tienen nada que ver con el fracaso, al contrario. A fines del 2001, el 2002, la desocupación rondaba el 21,5% y en el 2007, cuando se dejó de aplicar la ley, había bajado del 8,5%. Lejos estoy de defender el gobierno kirchnerista, está claro, ¿no? Se me conoce como alguien que fue muy crítico, pero tengo que reconocer que estas estadísticas son así. Estas estadísticas hablaban de un crecimiento de la economía, de un crecimiento del Producto Bruto Interno en aquel tiempo que fue muy grande. Cuando se dice que se dejó de generar empleo en aquel tiempo por la ley, también se miente, porque en verdad creció el empleo en las empresas privadas de más de 10 trabajadores un 39% en ese lapso de tiempo. Y por otra parte, las inversiones que se dice que van a quedar espantadas frente a la ley antidespido, en el periodo 2006-2007 es de los últimos años el récord de inversiones en la Argentina. Acompañado, como insisto, con un crecimiento de más del 40% del Producto Bruto Interno en esos años del 2003 al 2007. A ver, le quiero preguntar a Omar Plaini. Hoy fue un día de muchas conversaciones y negociaciones en el Parlamento. Hoy, ¿cómo está la situación frente a mañana? ¿Ya hay definiciones? ¿Cómo se va a hacer la votación? ¿Los bloques? Sí, mañana necesitamos los 2/3. Esperemos que el oficialismo cumpla con lo que dijo en la labor parlamentaria, que ellos van a garantizar los 2/3, porque realmente... ¿Quórum? ¿Para quórum? Sí, además del quórum, los 2/3 para votar la media sanción del Senado, porque una cosa que hoy no quisieron aceptar, ellos pusieron como primer tema a tratar el derecho al acceso a la información pública, en segundo lugar pusieron el tema del IVA y en tercer lugar esta ley. Y si tomamos lo que se va por el reglamento, van a ser más de 20 horas de debate, con lo cual nosotros necesitamos los 2/3, ya casi, no en la madrugada, casi a la mañana, y la verdad que no le tenemos mucha confianza, ni al oficialismo, ni los enjuagues que se hacen en el Congreso, porque como ustedes sabrán, no logramos en la sesión especial reunir el quórum nosotros, pero lo que hay que tener claro y lo que ha deformado la prensa concentrada es que esta media sanción del Senado no es un pedido del Frente para la Victoria, no es un pedido del Frente Renovador, mucho menos el oficialismo.
Este es un pedido de los 5 sectores sindicales que el 29 de abril, en una concentración extraordinaria de más de 300.000 trabajadores, pusieron en su reclamo, los 4 oradores, entre ellos Pablo estuvo, primer reclamo, una ley de emergencia ocupacional, porque como sigue demostrando aún el propio gobierno de la ciudad, que es un gobierno ligado al gobierno nacional, hay despido en la Argentina. Sí, entonces, lo que pasa, Omar, esperemos que mañana sean todos responsables. Omar, convengamos una cosa, excepto tu postura y la de Héctor Daer, la semana pasada Facundo Moyano, los legisladores de los camioneros, ¿no sorprendieron la actitud que tuvieron, que se borraron del debate? Pero quiero hacer honor a otros legisladores como el compañero de Tierra del Fuego de Laguón, Oscar Martínez, el compañero Abel Furlán de Laguón, el compañero Roberti, el compañero Oscar Romero, el caso mío y de Daer estuvimos, porque tenemos un mandato del movimiento sindical argentino. Pero digo, ¿no llamó la atención que después cada uno los tendrá que dar sus representantes de explicaciones? Moyano se hayan borrado y Facundo Moyano se hayan borrado? Bueno, por eso dije claramente, nosotros queremos que se apruebe la ley fuera de una disputa. En realidad, que lo que planteamos es que la oposición esté toda junta en esto. Porque aparte hay otro tema, Omar. Si la ley se vota solamente con los votos que tiene el Frente para la Victoria y no con la suma de la oposición del Frente Renovador, Macri va a tener la excusa para vetar la ley y va a creer que con eso tiene legitimidad. Pablo, la va a querer, probablemente la vete igual, pero no es lo mismo vetarla con menos votos que con más votos la ley. Pablo, nosotros somos conscientes de eso, por eso fuimos a hablar con Recalde hoy con Yasky, las dos CTA. Fuimos a hablar con Recalde, con Edgardo de Petri, diputado de la UOM, el compañero de la Unión Obrera Metalúrgica. Bueno, Abel Furlán. Furlán. Estuvimos charlando sobre la posibilidad, después iba a haber una reunión con Massa que tenía... Sí, pero terminó mal la reunión. Bueno, esperemos que se reflexione y que se pueda consensuar los dos proyectos. Una cosa respecto a lo que dice Pablo. Y digo los dos proyectos y comparto con vos, el proyecto del Frente Renovador y el proyecto que es el que viene del Senado. Yo no digo que sea del Frente para la Victoria, es el proyecto que vino con media sanción que del fuimos Senado. A pedir que fuimos a la central los sectores sindicales cuando hablamos en realidad quiero ser honesto en esto. El proyecto que primero aprobó diputado en la Comisión de Legislación fue el mejor proyecto que había. Hablaba de retroactividad el 1 de marzo y hablaba de mucho más tiempo. Pero bueno, después quiero aclarar algo con respecto a lo que dice Pablo. Mañana la izquierda va a apoyar, esperemos que apoye también el socialismo, que apoye también, Libre del Sur va a apoyar. Somos muchos bloques que estamos, que el otro día no todos estuvieron, y también sabemos que este gobierno que cuestionaba al otro por los llamados que hacían los gobernadores a sus diputados, el mecanismo es muy similar, porque el otro día en el hemiciclo había diputados de varias provincias que estaban esperando el quórum para entrar y no entraron. Si ellos hubieran entrado, el quórum lo hubiéramos tenido. A ver, Daniel Lipovetsky, ¿cómo va a ser la actitud de Cambiemos mañana? ¿Van a dar el debate? ¿Van a estar presentes en el recinto? ¿Van a garantizar los 2 tercios? Hola, buenas noches. Sí, nosotros vamos a mantener la misma posición, creo que hemos mantenido en todo este tiempo, planteando de que nos parece bien que el Congreso debata la temática del empleo. Lo venimos haciendo desde que arrancamos esta discusión en la Comisión de Legislación del Trabajo hace un mes, más o menos, con este tema, diciendo que nos parece bien que debatamos esto. Por supuesto no coincidimos con el instrumento, la herramienta que terminó dándole media sanción al Senado, pero justamente en esta coherencia que mantenemos, mañana vamos a ir al recinto y vamos a dar el debate. Nos parece que es el mejor lugar para dar el debate. Déjame terminar. El debate, el mejor lugar para darlo es en el recinto. Nosotros vamos a ir al recinto, vamos a dar el debate, vamos a expresar cuál es nuestra opinión. Nosotros creemos que prohibir los despidos no es la herramienta adecuada para resolver el tema del empleo en la Argentina, que es un tema que le preocupa a los argentinos, que no viene de ahora, viene hace muchos años. No nos olvidemos que en octubre del año pasado el propio kirchnerismo impulsó una ley que declaró la emergencia ocupacional hace muy poco tiempo, reconociendo que habían fracasado en su política de empleo y por lo tanto, y que se ve reflejado claramente en que no ha crecido el empleo registrado en los últimos 4 años y que tenemos 1 de cada 3 argentinos con empleo en negro precario. Desde ese lugar vamos a ir a debatir al Congreso mañana. Lo que quiero preguntar, Daniel, es, ustedes están en contra de la ley antidespido, la ley de emergencia ocupacional. Bueno, ¿cuál es la propuesta superadora? Bueno, nosotros tenemos una propuesta que es uno de los elementos es la ley de primer empleo que envió al Poder Ejecutivo. Que nos para que los pibes vayan a trabajar a McDonald's. Es una buena ley. Y después en el marco pero decí la verdad, fue el acuerdo que firmaron con los empresarios. Pablo, estoy diciendo la verdad. Pero el acuerdo que firmaron con los empresarios. Estoy diciendo la verdad y estoy siendo coherente. El presidente no estoy firmó un siendo acuerdo coherente
Hace un mes más o menos debatimos aquí, vos estabas también en este mismo programa, y estoy diciendo lo mismo que dije hace un mes, que era que la prohibición de los despidos no es la mejor herramienta y que además es inconstitucional, porque la Constitución no establece la posibilidad de una acción de reinstalación. Si hubiéramos puesto en la ley, si hubiera estado en la ley, la doble indemnización sería otra discusión. Pero el Senado se impulsó una prohibición de los despidos que significa la nulidad del despido, es decir, la posibilidad de que un trabajador despido sin justa causa pueda reclamarle a un juez, que un juez le obliga al empleador a reinstalarlo, lo cual no está previsto en el artículo 14 bis de la Constitución. Por lo tanto, desde ahí nosotros no vamos a dar... Tantas cosas no se hacen del 14 bis. Nosotros no vamos a dar, sí, por supuesto, estoy de acuerdo que todavía nos faltan muchos temas. Apliquemos todo del 14 hace muchos años, no hay necesidad de reclamar. Bien, es verdad, todos los gobiernos de la democracia deben haberse ocupado de esto del 30 de octubre del 83 por lo menos, y hay un montón de cosas que todavía el 14 bis no se cumplieron. En eso estamos de acuerdo. Y es una deuda que tienen todos los gobiernos, y digamos, los gobiernos peronistas que supuestamente tienen que trabajar por la justicia social no lo lograron. Por lo tanto, me parece que todos los gobiernos democráticos ahora nos toca a nosotros hacerlo. Seguramente nos va a tocar a nosotros. Llegado el momento de la votación, supongamos mañana que se llega a la votación, Daniel, el voto de Cambiemos, el bloque de Cambiemos, ¿qué va a hacer? ¿Va a votar en contra? ¿Se va a abstener? Porque había muchos rumores en cuanto a la actitud. Algunos decían que se iban a abstener o votar en contra de los proyectos. Nuestro dictamen es un dictamen de rechazo respecto al proyecto que tiene media sesión del Senado. Por lo tanto, lo más probable es que votemos en contra, más allá de que también una manera de que avance, de que se trate el proyecto es una abstención, pero lo más probable es que vayamos por el rechazo, que es lo que justamente propusimos en su momento cuando dictaminamos en la Comisión de Presupuesto. Yo creo que hay que ser un poco más creativo, por eso te pregunté cuál es la propuesta. No, bueno, déjame terminar, Dani. Yo creo que había muchos elementos para ser creativos. Déjame terminar. Ustedes no permitieron ni el Senado ni en la Comisión que se debate. Nosotros no permitimos, nosotros fuimos a reclamar y lo fuimos a visitar a ustedes a su casa. Y ustedes no fueron capaces de venir a darnos la mano. Pablo, a mí no me invitaron. No me diga. Yo digo, ustedes mañana... Ustedes tampoco, también los invitamos a que vengan hace 2 semanas y no vinieron. Ah, bueno, pero ¿cómo es? Ustedes, yo lo que digo es lo siguiente. Ustedes no tienen una propuesta que diga, nosotros vamos a parar los despidos en la Argentina de esta forma. No tienen. Usted dice, no, vamos a estar en contra. Así no se construye por la negativa. Todo el tiempo por la negativa, tratando de poner zancadilla a la propuesta. No, la ley de primer empleo para los jóvenes... la verdad que es para una parte de la población, que son los jóvenes que tienen 18 a 23 años. Ahora, el resto, los que despiden, que son de más de 23 años, ¿cómo hacen para parar los despidos con esa ley? La otra cuestión, el acta que firmaron con los empresarios, varios de los que firmaron ese día en la Casa de Gobierno, por eso no se le puede suplicar a los empresarios. Hay que sacar una ley, porque pedirles por favor, como hace el presidente, la verdad que no da resultado. Al otro día, empresarios de ahí echaron gente en sus empresas. Es una burla, inclusive de la investidura presidencial. A ver, senadora, quiero decirles también esta noche que están en nuestra tribuna, donde todas las noches, como les digo, ponemos ejemplos de carne y hueso palpables de diferentes realidades cotidianas que se viven. El viernes pasado, con gran acierto de la producción, fuimos los primeros en mostrar la problemática de los clubes de barrio. Hoy fue tapa del diario Clarín. El viernes pasado lo hicimos acá, en este programa. Hoy hay presidente de la UIA de Lanús, el presidente de Parque Industrial de Berazategui, el presidente de Red Parques, Aldo Lorruso de Industria Metalúrgica, hay un empresario de la Cámara de Fabricantes de Herraje y está el presidente de la Federación Industrial de Panaderos, que ahora vamos a hablar respecto al último aumento. Las realidades de ello ahora también se las vamos a ir consultando, porque muchos hablan del tema de la ley antidespido en contra de las pymes, así que ahora enseguida se la vamos a preguntar también las realidades de ello. Senadora, y lo tengo a Leopoldo Moró también para que opinen sobre este tema. Senadora. Bueno, como este es un programa federal y se ve en todo el país, déjeme decirle una buena cifra para bajar tanta palia, porque también tengo mis números. Y el empleo formal en el sector privado en el primer trimestre en el interior del país ha crecido el 1,4%, con algunos picos interesantes como en nuestra provincia de Córdoba, el 4,4% y el 2% en Santa Fe. Así es que, por suerte, las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri empiezan a dar sus efectos en el interior con la recuperación de las economías regionales. Por supuesto que falta, está ingresando este proyecto para las pymes, que no se declara más ganancia presunta, que el IVA se declara cada 3 meses, en fin, una serie de materias que vamos de poco, vamos 5 meses, pero era muy fuerte la pesada carga que nos tocó revertir y gracias a Dios la buena noticia es este crecimiento del empleo formal en el interior del país. Leopoldo Moró. Mira, yo creo que estamos como el perro que se muerde la cola.
no hay duda de que tiene que haber una ley antidespido, sobre todo frente a un Estado que emitió una señal en el sentido contrario. El gobierno se tiene que hacer cargo, el Poder Ejecutivo, de que las primeras decisiones que tomó respecto a los despidos en el Estado actuaron como un semáforo que dio luz verde para que después eso se extendiera, creciera y ahora superara en el sector privado los despidos del sector estatal. Entonces es natural que el otro poder del Estado, que es además el que genuinamente debe hacerlo, es el representante del pueblo, dé una señal en el sentido contrario. Pero, ¿por qué digo que estamos mordiéndonos la cola? Porque el problema de fondo es que estamos en un proceso recesivo muy profundo, tremendamente profundo. Por eso es una falsa antinomia poner la ley de antidespido contra las pymes o las pymes contra la ley de... El problema acá es de fondo. Nosotros venimos de una situación económica con una inflación que en realidad venía decreciendo con crecimiento. Y hemos pasado a una inflación salvaje y galopante con recesión. Eso tiene que dar como resultado, y por eso la discusión es absurda, despidos ayer, despidos hoy y despidos mañana. Entonces hay que actuar de manera preventiva. Hay que adelantarse a la crisis, hay que anticiparse a la crisis. Eso es lo que distingue a un presidente de un estadista. Y que estamos en una crisis, no hay ninguna duda. Absolutamente, pero profunda crisis. Profunda crisis, cae la construcción, cae el comercio, cae la actividad industrial. Todos los datos de la economía son negativos, salvo uno, el de la especulación. Efectivamente en la Argentina están entrando dólares, pero no los dólares que prometieron para la producción. Están entrando dólares financieros para la especulación. Es la única actividad absolutamente rentable en la Argentina. Entonces hay que tomar el toro por las astas. Está sufriendo los trabajadores, los sectores medios, las pequeñas y medianas empresas. La situación de las pequeñas y medianas empresas es dramática. Ahora lo vamos a hablar con ellos, Leopoldo. A ver. No, la verdad salvaje, que dice esa ley Leopoldo. antidespidos que previene y demás, está claro que no es el instrumento. Estamos en una pulseada política. Esto está clarísimo. No es el instrumento necesario para prevenir el desempleo. Ya lo tiene Venezuela desde el 2002 y miren cómo está Venezuela. ¿Qué ley nos falta? ¿Que se trabaje solamente lunes y martes? O sea, tenemos que terminar con esos ejemplos que fracasaron en todos los países. A ver, Omar. Sí, creo que la senadora fue clara. Estamos en una pulseada política. Claramente, claro, le quieren doblar el brazo al presidente. Claramente, senadora, no les preocupa a los desempleados, les preocupa lo que haga el presidente. ¿Qué tenemos que ver lo que nos estamos enfrente con la victoria? ¿De qué ¿Sabe habla? con quién es la pulseada política que usted dice? Con los trabajadores. Claro. Con los 5 sectores sindicales que pidieron esta ley como paliativo. Con lo cual usted blanquea la realidad. Están en una pulseada política con los trabajadores y están a favor de los sectores empresarios y sobre todo los cartelizados. Mira, Delía puso una encuesta y le salió mal porque el 72% todavía confía en el presidente. Gustavo, hay una cosa que está clara. Sí. Lo que ha hecho el gobierno y algún otro frente han querido meternos una cuña de un enfrentamiento de los trabajadores con las pymes. Nosotros reconocemos las pymes que son la generadora. De cada 10 puestos de trabajo, 8 los generan las pymes. No tenemos ningún problema, en tratar una ley PYME, pero que no invalide este paliativo que queremos para los trabajadores. No se puede construir en base a la mentira, no se puede. Y aparte, yo la verdad, usted acaba de dar datos que a mí me sorprenden, no sé dónde lo sacó, pero bueno. Son oficiales del Ministerio de Trabajo de la Nación. De los alcances. Está bien, son los datos que usted acaba de informar. Pero yo le digo una cosa, los datos que yo di entre el 2002 y el 2007... también son datos del Ministerio de Economía. ¿Del INDEC? No, el INDEC que empezó a funcionar. No existía, perdón, el INDEC que empezó a hacer un desastre. Lo liquidaron. Déjeme terminar. El INDEC fue un ejemplo, y le digo porque los trabajadores del INDEC son afiliados a un sindicato que está dentro de la CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado. En muchos años conozco a quienes fueron todos los directores en aquel tiempo. Antes de la intervención del INDEC, estoy hablando. Estos datos son de antes de la intervención del INDEC. Fue cuando el INDEC era un ejemplo para Latinoamérica. Y esos datos que acabo de darle, que el desempleo bajó de 21,5 a 8,5, están registrados en la Argentina. Es pre-Moreno eso, digamos, sí. Pero y la otra cosa que quiero decir, lo que a ustedes les conviene decir, porque mienten todo el tiempo, mienten todo el tiempo con estas cosas, por eso le generan miedo a la pyme. Hoy cuando entré al Congreso a ver a Recalde, en la puerta estaban repartiendo volantes de CAME, y CAME decía:
sí a la ley antidespido. No quieren más despido, pero quieren defensa de las pymes. Y no decían que no había que votar la ley, decían que había que votar la ley. Entonces hay que ver a qué pymes. Yo después me vendrán ellos y podrán decir. Pero lo último que le digo, esto de poner la cosa en términos de macrismo versus kirchnerismo, kirchnerismo versus macrismo, es lo que ustedes quieren imponer para que en la Argentina no tengamos otra alternativa. Y la verdad que no estoy de acuerdo. Como dice Omar Plaini, esta fue una pelea que le iniciamos a las centrales sindicales. En unidad, con toda la diversidad que implica ser de la CTA o de la CGT, tuvimos la madurez de poner por encima, y esto es lo que le pedimos a los diputados, Omar, de las distintas fuerzas políticas, que mañana pongan diferencias en pos de defender a los trabajadores, porque no hay otra propuesta que pueda parar los despidos. No la tenés, están debatiendo entre los dos sectores, del Frente Renovador y el Frente para la Victoria, a ver si se ponen de acuerdo. Y hasta no, ustedes dicen que sigan despidiendo. Y necesita que vayamos nosotros a dar el... Pero Daniel, ¿ustedes qué dicen? Sigan despidiendo. Para poder debatir no vamos a hacer nada. A ver, entonces la unidad no es tan clara, no es así. Vos decís, todos pidieron juntos, no. Si fueran todos juntos, eso se vería reflejado hoy en los bloques de la oposición. Las 5 centrales pedimos juntos. Y eso no se ve reflejado, Pablo. Es así. ¿Cómo Más allá de eso, está bueno que traigas... Pero estoy hablando de las centrales sindicales. Vos hablaste, ahora dejame hablar a mí. Vos trajiste los datos del 2002 al 2007. Está muy bueno que los traigamos, porque la verdad que los vimos incluso en este mismo programa, los trajo Alejandro hace unos programas, cuando contaba cómo se han dado las estadísticas. Y la estadística fue que antes de salga la ley de suspensión de los despidos, que era la ley 25.561, el desempleo estaba en el 21%, y luego de la ley subió el 23%. Y después empezó a bajar claramente con la reactivación económica, que no solamente fue del kirchnerismo, sino también fue del gobierno de Duhalde, y luego de la crisis mayor que tuvimos en la historia. Por lo tanto, a ver, y encima en esa época no se prohibieron los despidos, sino que solamente se suspendieron, se duplicó la indemnización, y en el 2006 y el 2007 ya ni siquiera había una duplicación, regía solamente el 50% de agravamiento indemnizatorio. Eso, al lado de lo que está previendo hoy en la ley que viene del Senado, es muy diferente. Entonces, no digamos la verdad a la gente, la ley que viene con media sanción del Senado establece la doble indemnización y una prohibición de los despidos. Claro, tan diferente. Y esa ley era muy diferente. Que una duró 5 años y esta dura 6 meses. Aclaremos un poco lo que eso es lo diferente. Lo que demostraban esas cifras justamente es que los despidos no se rigen por una ley que los prohíba o no, sino por la actividad económica. Y el problema es que ahora la actividad económica está para abajo. Yo, senadora, ¿usted lee La Voz del Interior? Obvio, sí, soy de Córdoba. Es cordobesa. Bueno, en La Voz del Interior recién estaba mirando, porque el otro día había visto una toda la leo, porque capaz que me va a tirar las noticias positivas también. Está yendo 500 millones de dólares de inversión en la Fiat. Ahora está anunciando, hay 20 nuevas plantas que se inician en el interior del país. Ha aumentado la venta de camionetas en el interior. Tengo un par de amigos cordobeses, he comido bárbaro ahí. Ya lo voy a invitar a la sierra. Pero lo que he leído... Pero hay buenas noticias, Lo que he leído, especialmente respecto de lo que usted hablaba de la evolución de las pymes, es que 31 no es de las pymes, el sector privado. Todo el sector privado, no solo las pymes. En estos 4 meses hay una... la había visto y la chequeé. El domingo, lo leí en la nota. En estos 4 meses hubo 31 compañías que presentaron procedimiento de crisis ante el Ministerio de Trabajo Provincial. Y esas empresas, la mitad metalúrgicas, y esas empresas tenían, quería chequear el dato, 2.305 empleados que ahora están... Por la crisis de Brasil, es verdad. Esto es por la crisis de Brasil, no va todo algo que no tiene... Bueno, pero la crisis de Brasil, que también lo de Dilma tiene la culpa Macri. Ojo lo que dijo Malcorra también. Yo no digo que tenga la culpa Macri, lo que estoy diciendo... ¿Se entiende lo que pasa? La si Macri apoyó el golpe de Estado contra Dilma. Lo diría, es verdad. Pero, bueno, Macri apoyó el golpe de Estado contra Dilma. Pero entonces hay razones para atender esa crisis. Por favor. Apoyó que pero todo el estás hablando de la verdad. El PRO estuvo a favor del golpe de Estado contra Dilma. No me digas que no. Analizaremos después si estuvo bien o no, pero digamos la cosa por su nombre. Por favor. Nosotros respetamos el principio de derecho internacional de no injerencia en los asuntos internos, más allá de que, como lo dijo la canciller, nos preocupa porque choca el tema de la legalidad con la legitimidad de un gobierno. Está claro que es un tema a resolver, nos preocupa la situación de Brasil. Me permiten, antes de Leopoldo, la última información que me está llegando acá, la última fresquita, es que hay un acuerdo, un preacuerdo para que mañana salga la ley antidespidos, que no contempla al Frente Renovador. No sé si le dan los números sin el Frente Renovador. No, que me está diciendo acá es que hay un acuerdo. Si acompaña al oficialismo, con el oficialismo también. Dicen que nosotros vamos a hacer el debate, claramente. Después veremos si tienen los votos, por supuesto que nosotros vamos a respetar la voluntad popular. Acá la información en ese caso de lo que voten los diputados. La información que me está llegando es que mañana sale la ley antidespido
sin el voto del Frente Renovador. no que dan los después le va a números. costar. Pero no dan los números. Frente para la Victoria solo no junta ni No, siquiera. no, Frente para la Victoria, Bloque Justicialista, Gustavo, me parece Donaini, Gustavo, algunos legisladores de Frente hay varios Renovador, monobloques. la Se vota izquierda, con hay mucho mayoría simple de monobloque. los presentes. Hay que ¿Cómo? tener Mayoría mayoría simple de simple. los presentes. De los presentes. Ahí está, Hay mayoría que ver simple. cuántos diputados Claro. están en ese Eso, a ver, Por ahí esto es sí le dan los importante, números. Daniel. Mayoría simple, ¿no? De los presentes. Y bueno, Los presentes. es todavía más a favor de esto. Claro, eso es más. Está ajustadísimo igual. Está muy ajustado. Sí, va a haber novedades, ¿no? A ver, Leopoldo. Hay que ver sobre la hora. Y el Frente Renovador se abstiene. El Frente Renovador no Y se si sabe. ocurre eso, se abstendría. Bueno, yo no sé qué va a ocurrir porque de acá a mañana, además, todo lo que conocemos la gimnasia parlamentaria sabemos que puede cambiar esto 150 veces. Volvamos otra, porque si no terminamos discutiendo política exterior, todo está bien, pero hacemos una ensalada que me parece que le hace difícil a los televidentes saber de qué estamos hablando en concreto. Acá se ha dicho que la situación no es crítica, lo dice el oficialismo. Ahora, lo hace a través de un mensaje muy contradictorio, porque ellos lo dicen seguramente con mucha honestidad intelectual, pero a su vez el presidente de la Nación ha salido a decir varias veces que se están tomando medidas muy dolorosas, que la situación es muy difícil, pero que esto es absolutamente imprescindible. Es más, convocó él a una reunión con empresarios para convencerlos, persuadirlos de que hicieran un documento para que se emitiera una señal en el sentido que no iba a haber despido. Por lo tanto, estaba reconociendo una situación de crisis. Sí, Leopoldo, están los datos además que entregó Berkovich hace un rato. Pero al margen de los datos, yo lo que digo es lo siguiente, y vuelvo a la cuestión de fondo. El país está en una situación de crisis muy profunda. Se le ha sacado a la economía popular en un lapso de tiempo enormemente breve 700.000 millones de pesos que pasaron a los grupos económicos concentrados. Esto equivale al 8% del Producto Bruto Interno. Esto significa destrucción del consumo. Negar la destrucción del consumo es negar todas las cifras, no las del INDEC, que ahora por otra parte no hay ninguna cifra porque el INDEC desapareció, es negar todas las cifras. Y esa destrucción del consumo no puede derivar en otra cosa que no sea desocupación. Lo dijo la Unión Industrial Argentina, que celebró el triunfo de Macri, no es un organismo opositor. Hay 7.000 pequeñas y medianas empresas electrodependientes al borde del colapso, y esto significaría 200.000 trabajadores en la calle. A ver. Insisto, hay que adelantarse, salvo que se quiera efectivamente llegar a una desocupación. El gobierno que vos defendiste mantuvo la emergencia económica. Estoy hablando de datos, yo no estoy hablando. Digo, acá la discusión no es si Macri se le dobla el brazo a Macri o no. El problema acá, de emergencia económica. Acá el problema es otro. El problema no es evitar que se le doble el brazo a Macri. Acá lo que hay que evitar es que Macri le doble el brazo a la sociedad argentina, a la producción y al trabajo, que es lo que está ocurriendo en términos concretos y prácticos. Cualquier televidente sabe que aumentó el pan, que aumentó la carne, que los aumentos son incontenibles, que el consumo ha caído, que los negocios están vacíos, que en el interior del Durante país... el kirchnerismo no aumentaba 30% por los precios. Yo no estoy hablando del kirchnerismo, estoy hablando de lo que está sucediendo hoy. Estoy hablando de lo que estoy sucediendo hoy. La inflación en la Argentina fue el kirchnerismo. Estoy hablando de lo que... pero estamos hablando de una inflación del 42%. Anualizada, 42%. Tuvimos el año. Vamos a ver cómo termina el año. Ojalá que termine rápido, porque si no termina el año rápido, estamos todos muertos. Ojalá se acelere el segundo semestre. Das una visión tan pesimista, la verdad. Yo no, es lo que la gente dice en la calle. Un poquito Es lo que dice la gente en la calle. Yo no doy ninguna visión. Permiten un minuto, por favor. Enseguida vamos a estar con los representantes de las pequeñas y medianas industrias y de la UIA, también con los distintos sectores que están en la tribuna. Antes me voy al móvil porque hoy el diputado Martínez amplió la denuncia por los Panama Papers, lo que está investigando el juez Casanelo, las sociedades offshore de la familia del presidente. Lo tenemos al diputado Darío Martínez. Buenas noches, diputado. ¿Qué es lo que presentó hoy ante el juez Casanelo en esta ampliación de la denuncia por los Panama Papers? Hola, buenas noches, Gustavo, a todos en el piso y por supuesto a todos los televidentes. Nosotros lo que acercamos hoy y ampliamos la denuncia en función de las propias declaraciones del presidente con respecto a Flex Trading, que él dijo que no había tenido ninguna actividad y la verdad que va a tener que demostrar de dónde sacó los $9.300.000 para comprar un capital accionario a sí mismo, porque se lo compró a Sogma Americana, y eso está registrado en las actas de la misma empresa Owners, donde invertía Flex
Trading. También hemos acercado el cadastro de comercio del estado de Sao Paulo, donde quedan registradas todas las operaciones que hizo Fleck Trading. También hemos acercado actas de esta misma empresa brasilera, donde su capital accionario en el 99% era de Fleck Trading, que decidieron, en función de distribuir el capital, participar de un negocio hotelero, quedándose con un crédito con un hotel de Italia por más de 8 millones de dólares. Entonces, para una sociedad que, según el presidente, no tuvo actividad, nunca funcionó, en tener estas actas donde queda el registro de esas inversiones multimillonarias, bueno, espero que el presidente ahora explique cómo hizo esta sociedad sin funcionar para tener al menos 9.300.000 dólares. Para ustedes, entonces, la documentación que están presentando ante el juez Casanelo demuestra que la sociedad estuvo activa, que estuvo haciendo negocios y que el presidente participó y estaba al tanto entonces de esos negocios. Sí, no es para nosotros, ¿sabes? Es el registro, el cadastro del gobierno de Sao Paulo que lo tiene registrado, son las actas de esta sociedad owner, que era una sociedad entre otras dos sociedades del mismo grupo. A ver, el presidente de las sociedades que eran socias para conformar esta brasilera era Francisco Macri, el director era Mauricio Macri, y ellos le vendieron a Fleck Trading, que también era de Francisco Macri, el director era Mauricio Macri, le vendieron su capital, su participación en 11.200.000 reales, que en el tipo de cambio de la época eran 9.300.000 dólares. No lo digo yo, sino que lo dicen las mismas actas hechas por ellos mismos, por los representantes de estas sociedades, que eran justamente, cuyo presidente era Franco Macri y su director era Mauricio Macri. ¿Y participó? ¿Hay constancia de que el presidente haya participado en ese momento en alguna reunión de directorio? ¿O que haya tomado el presidente no puede decir que... Mira, para que te des una idea, Gustavo, y permíteme que te tutee, hay un acta de una de las sociedades, que era Gumafra, donde el presidente preside la asamblea para cambiarle el nombre por Sogma S.A. Y esta sociedad es la que después le termina vendiendo a Fleck Trading, con lo cual no tenía desconocimiento de esto. ¿Y quién preside esa asamblea? Mauricio Macri. Después hay otra acta donde participa Mauricio Macri, ya en un acta de Sogma Brasil, les estoy hablando, que es la socia minoritaria de Fleck Trading, donde también le dan un poder a quien representa a las dos sociedades, que es la misma persona. Y lo llamativo es que dicen, hay asamblea donde deliberan y es la misma persona que representa a las dos sociedades, con un poder que le hizo Francisco Macri y Mauricio Macri. Esto es lo que registra en el acta que nosotros hemos acercado hoy a la justicia, con lo cual decir que desconocía este tipo de actividades, va a tener que explicarlo, pero lo que va a tener que explicar además es de dónde sacó 9.300.000 dólares Fleck Trading. Bueno, muy bien. Diputado, le agradezco esta información. Buenas noches. No, gracias a usted. Un saludo a todos. Bueno, Berco, vamos ahora con lo que tenías previsto. Vamos, licitaciones que se hacen a través del Gobierno Nacional. Así es, Gato. Y bueno, justamente hablaban de los papeles de Panamá, hablan de la patria contratista y de un ámbito donde el presidente creció y conoció desde muy pequeño, desde que empezó su carrera empresarial. Las contrataciones del Estado son también uno de los ejes sobre los cuales el gobierno prometió trabajar y prometió desterrar prácticas que hoy está investigando la Justicia Federal del gobierno anterior. Licitaciones truchas, amañadas, contratos sin licitación, adjudicaciones directas. Por todo esto es que nos sorprendió a todos muchísimo, los que seguimos este tipo de información, el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, el decreto 690/2016. Decreto que tengo a mis espaldas, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, pero también del jefe de gabinete Marcos Peña, del ministro del Interior, Obra Pública y Vivienda Rogelio Frigerio, del ministro de Hacienda Alfonso de Pratgay. Todos ellos acordaron cambiar el mecanismo de contrataciones del Estado y habilitar contrataciones directas por montos que son hasta 8 veces superiores a los que estaban habilitados hasta ahora. Claro, hay
licitaciones privadas que se van a poder empezar a hacer con la excusa siempre de hacer más fluido y agilizar la obra pública, pero las licitaciones privadas no se dan a la misma difusión que las licitaciones públicas. Y lo que dice la letra del decreto es justamente esto, que las licitaciones no van a ser obligatorias por montos de hasta 6 millones de pesos. Vamos a la letra. Este es el decreto, vamos a la placa. Ahí nosotros lo que destacamos es el espíritu de la norma, que es una norma larguísima y que por supuesto tiene cuadros y anexos, pero con el argumento de hacer más flexibles las obras, apurar esta reactivación de la mano de la obra pública que espera el gobierno, el Ejecutivo lo que hizo fue ampliar la discrecionalidad para contratar sin licitaciones públicas. Las compras hasta 6 millones de pesos se van a poder hacer con este mecanismo que yo les decía recién, la licitación privada. ¿Cómo funciona una licitación privada? Se convoca a oferentes específicos que uno elige como administración, sea como gobierno nacional o como gobierno regional o de ciudades, y a ellos se les invita a participar de esa licitación sin dar la publicidad como si fuera una licitación pública. El tope hasta ahora para hacer contrataciones vía licitación privada era de 800.000 pesos. El gobierno lo que argumenta en los considerandos de la norma es que eso estaba atrasado, pero en realidad se había ajustado hace 3 años nada más, en junio de 2013. Ahora, ¿hay justificativo? Si bien la inflación desde junio de 2013 hasta acá fue muy alta, y es cierto que los valores que no se ajustaban desde 2013 estaban atrasados, ¿pero hay justificativo para aumentar ese monto 7 veces y media? Bueno, a los organismos de control del Estado y a los especialistas en lucha contra la corrupción no les parece que esto esté justificado. Pero hay más en el decreto. Mostrame la siguiente. El decreto lo que hace, además, y acá pusimos las caras de 2 contratistas emblemáticos de la nueva etapa, como Nicolás Caputo y Ángelo Calcaterra, el dueño de IEXA y primo del presidente, porque son los 2 hombres en el ojo de la tormenta. Ahora que va a haber más discrecionalidad para contratar por parte del Estado Nacional, ¿acaso van a recibir más contratos Caputo y Calcaterra? ¿Acaso la semana que viene las licitaciones que hay para proveer energía a través de centrales térmicas lo van a tener como protagonista a Nicolás Caputo? ¿Acaso el soterramiento del Sarmiento no lo tuvo como protagonista a Calcaterra, que ahora tiene en venta su empresa? Bueno, sí, todo eso ocurre. Y la nueva norma lo que permite es que haya adjudicaciones sin licitación para todo este rango de funcionarios. Los directores nacionales van a poder autorizar compras sin licitación por hasta 3 millones de pesos. Antes el monto que tenían permitido era 650.000 pesos. Ahí está el incremento nuevamente del que les hablaba antes. Los subsecretarios... Ahí, a ver, pará un poquito. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Van a poder hacer licitaciones directas? Contrataciones sin licitación. Exactamente. Vos sos director nacional Pero la senadora en todo quiere opinar, la pucha. Permitile, por favor. Vamos a tener que poner de columnista. Pero opine, senador. Dale, todo quiere opinar. Me sientan ahí al lado. Opine, senador, opine. Dígame. Abrila, gato, por Buenísimo, favor. que me pongan de columnista. ¿Sabés cómo le levanto la onda del programa? Pero tiene muy digo buena otra onda. cifra. Dígale a Berkovich lo que Gracias quería a Dios lideramos audiencia Sí. mal que le pese a algunos. Lideramos audiencia mal que le pese a Pero algunos. nos vendría muy bien, gato, una presencia Bueno. femenina como la de la senadora. Y nos vendría muy bien que la tendría senadora abandonar- dijera lo que quería tendría decir. que abandonar la que política. no es hay quiere licitación decir? pública y licitación privada y hay concurso, compra también con controles. No es que va a haber eso y no va a haber ningún control. A mí me preocupa Y que van a hacer lo Calcaterra y quieran, como hacía el Caputo. gobierno A mí anterior. me preocupa No que van a hacer Calcaterra y eso. Caputo entren como un tubo. ¿Esto puede No, darse, porque no es Berco? así. Todo va al Tribunal de Cuentas, todo tiene distintos tipos de controles, donde, o sea, no va a ser, no se asusten que no va a pasar lo que pasaba en la época de Cristina, no van a robar de esa manera, no es así la cosa, o sea, quédense tranquilos, hay controles, hay licitación y licitación privada. No se olvide que compra también- directa. No se olvide del caso Niembro. Mire se olvide de ese caso. Mire que Calcaterra y Caputo participaban también de las adjudicaciones del gobierno anterior, ¿eh? Gustavo, Mire que No, también seguro, participaron y pero no mucho quiere Calcaterra y decir que ellos Caputo, dejen ¿eh? Gustavo, envueltos mire hacia que nosotros. la traicionó el subconsciente la senadora. Dijo,
no van a robar de esa manera. Va a ser de otra, parece. Un poco menos. Claro, a ver, subconsciente. Tranquilizar. A ver, entiendo que el que veo se quema. Ya pasaron tantas que ahora se asustan. ¿Ves cómo aporta la columnista? Berco, a ver entonces, ¿qué? ¿Pero van a poder participar? ¿Van a poder, por ejemplo, Calcaterra y Caputo pueden entrar directo? Bueno, no. Tengo que discrepar con nuestra nueva columnista. Las licitaciones privadas tienen un carácter muy diferente de las licitaciones públicas. No solamente no se dan a conocer por amplia publicidad, como indica el Reglamento Nacional de Contrataciones, que es el que modifica este decreto, y además se modifica por decreto, sino que además las licitaciones privadas que se van a poder hacer hasta ese monto, se van a elegir los oferentes. O sea, el Ejecutivo elige los oferentes para las licitaciones. Y estos son los rangos de funcionarios que van a tener a sola firma esta cantidad de dinero. Y lo que dicen los especialistas en lucha contra la corrupción y en control de la ejecución presupuestaria es que a menor rango del funcionariado, más se diluye la responsabilidad política. Si a un director nacional, que es un funcionario no de tercer rango, de cuarto rango, se le permite gastar hasta 3 millones sin licitación pública, quiere decir que los funcionarios de mayor rango van a delegar en los de menor rango esas decisiones polémicas que uno después le pueda llegar a cuestionar. Los subsecretarios van a poder gastar hasta 15 millones de pesos a sola firma, los secretarios hasta 50 millones de pesos y los ministros hasta 100 millones de pesos. Fíjate vos que recién el jefe de gabinete necesita firmar una compra, un gasto del Estado, cuando el gasto represente más de 100 millones de pesos. Y hasta hoy, el monto que tenía como tope un ministro era 21.300.000. Se quintuplicó el crédito fiscal que tiene un ministro a sola firma, más allá de que, por supuesto, como dice la senadora, los controles siguen existiendo, pero son mucho más débiles los controles sobre el gasto de la obra pública y de las contrataciones del Estado a partir de hoy, y además son de mucho menor rango los funcionarios habilitados para hacer gastos en nombre de todos nosotros sin el control que implica una licitación pública de oferta. Se actualiza. Se actualizan las sumas por la inflación. Lo único que no se actualiza es el salario, en realidad. Lo que no se actualiza es el poder adquisitivo, las jubilaciones, que siguen recontra bajo la línea de pobreza. Entonces, digo, me parece que esto también, así como se aumentaron las tarifas de forma desproporcionada, el agua 500%, la luz, el gas, y se aumentan los presupuestos para los secretarios de Estado, los subsecretarios, los directores, el jefe de gabinete y los ministros, me parece que también, ahora cuando vayamos a discutir el salario mínimo vital y móvil el jueves, que es la convocatoria, espero que no vengan a decir que de 6.060 va a 8.000, porque 8.000 pesos, ¿cuánto es el aumento? No tiene nada que ver con eso que vimos ahí, ¿eh? A ver, Daniel. Bueno, 2 o 3 cosas. Primero, que estos mecanismos están establecidos en la ley de compras públicas, tanto en la ley nacional como en la mayoría de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Son mecanismos que se aplican porque muchísimas veces es necesario hacer obras o compras rápidas que necesitan para resolver ciertas cosas, pero eso no implica no hacer todos los controles que tiene que hacer el Estado de todos los gastos. Pasa que hay las licitaciones públicas, que son obviamente el mecanismo que más se tiene que usar porque es el que garantiza la igualdad de oportunidades para todos los oferentes, etcétera, es el que demora más. Y por supuesto, durante ese tiempo hay que cumplir y hay que ejecutar los presupuestos para que generen obras. Las obras, como decía Pablo, en realidad también generan empleo. La obra pública genera empleo. Uno de los grandes problemas de uno de los sectores que cayó la mano de obra, y nosotros estamos de acuerdo que cayó el empleo en la Argentina, fue justamente el problema del sector de la construcción, y fue porque hubo cierta paralización de la obra pública que ahora, con todas estas obras de infraestructura que anunció el presidente, se van a reactivar. Por lo tanto, estos mecanismos están en la ley y van a ayudar a reactivar también el tema de la Argentina. Me permiten, tenemos que hacer una pausa y ya retomamos con el debate que está muy interesante esta noche, hablando del tema laboral, de lo que se viene. Reitero la información que me llegó recién. Según la información en diputados en este momento, y con el compromiso que acá lo acaba de ratificar el diputado Daniel Lipovetsky, de Cambiemos, mañana la ley antidespidos se estaría aprobando sin la participación del Frente Renovador. Pero mañana, según la información a esta hora, de los acuerdos que están surgiendo a esta hora del Congreso,
la ley sería sancionada, porque ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores, pasa a diputados, no hay modificaciones, mañana sale, entonces la ley antidespido, mañana saldría aprobada de la Cámara de Diputados. Enseguida nos vamos a ir con la tribuna con los representantes de distintos sectores industriales y también de pequeñas y medianas empresas. Y seguimos aquí con Pablo Micheli, Omar Plaini, Leopoldo Moró, la senadora Machado y el diputado Daniel Lipovetsky. Pausa.